Amados hermanos y hermanas, doy gracias a Dios primeramente por sus vidas y la de sus seres queridos y por la oportunidad que me da de poder dirigirme a ustedes por este medio para saludarles y para continuar compartiéndoles estas palabras de ánimo para la iglesia en este tiempo de pandemia a causa del coronavirus COVID-19 a través de esta serie de mensajes de audio de los cuales este es la tercera parte con el propósito de infundirles ánimo y confianza en nuestro Dios y Padre. En esta tercera parte deseo responder la pregunta: ¿por qué Elimelec, siendo un hombre temeroso de Dios, tomó la decisión equivocada de trasladarse con su familia de Belén a Moab? En la segunda parte de esta serie de enseñanzas, vimos que aunque Dios no nos ha dado ninguna razón para que dudemos de Él, corremos el grave peligro de que dejemos de ver a nuestro Dios y Padre, quien nunca ha dejado de manifestar su amor y tierno cuidado a cada uno de nosotros, de que olvidemos cómo Dios ha manifestado su misericordia a través de todas las obras que ya ha hecho por nosotros y aún por nuestros seres queridos en tiempos de aflicción en el pasado, y que dudemos de su palabra y de sus promesas, que dudemos de su amor, de su fidelidad, de su bondad, de su poder y de su misericordia, o que dudemos que lo que Dios permite que nos suceda es siempre para nuestro bien, así como para glorificarse a través de nosotros cuando estamos agobiados o atribulados por las circunstancias adversas por las cuales estemos atravesando. Y para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios, y a causa de esto, en lugar de ir a Él en oración y meditación de su palabra, en todo momento, en la búsqueda de dirección y sabiduría, y que sea Él quien nos indique el camino que debemos seguir o qué debemos hacer, confiemos en nuestra propia sabiduría, entendimiento o inteligencia y pequemos contra Dios, trayendo vituperio a su nombre. ¿Por qué es importante que consideremos la razón por la cual Elimelec tomó esa decisión equivocada? Porque nosotros, aun siendo hijos e hijas de Dios, no estamos exentos de experimentar en nuestras vidas las presiones de las circunstancias adversas o de cualquier peligro mientras vivamos en este mundo. Y corremos el peligro de tomar, como Elimelec, decisiones equivocadas, las cuales no son la voluntad de Dios, por la misma razón por la que Él la tomó, trayendo graves consecuencias sobre nuestras vidas y la de todas aquellas personas que dependen de nosotros. Ahora veamos, ¿por qué Elimelec, siendo un hombre temeroso de Dios, como decíamos al principio, tomó esa decisión equivocada de trasladarse con su familia de Belén a Moab? Y considero que la respuesta a esta pregunta es que, aunque el deseo y el interés de Elimelec de velar por su bienestar y el de su familia es algo digno de admirar, Elimelec se apresuró a tomar tal decisión por la presión de las circunstancias difíciles que les rodeaban y por el peligro que él y su familia muriesen de hambre. Y de esto es precisamente de lo que Dios nos quiere advertir. Es posible que, siendo Elimelec un varón responsable, ante el temor de no poder proveer para sus necesidades y las de los suyos, y que ellos muriesen de hambre, en especial sus dos hijos, cuyos nombres eran Malón, que significa débil, enfermo, y Kelión, cuyo nombre significa consumido o desfallecer.
esto no solo le llevara a desconfiar de Dios y a ceder a la presión, sino también a confiar en su propia prudencia, en su propia sabiduría. Sin embargo, Elimelech no fue el primer hombre temeroso de Dios que desconfió de él, cediendo ante la presión o a causa del peligro que había sobre su vida a su alrededor. En la Biblia vemos cómo Abraham, el padre de la fe, actuó igual que Elimelech en dos ocasiones. No poniendo su confianza en Dios, sino que al ver el peligro que había sobre su vida, se dio ante la presión actuando en contra de la voluntad de Dios. Y aquí considero necesario decirles que esto no es una excusa para que nosotros lo hagamos, ya que no es ni lo que Dios espera de cada uno de sus hijos e hijas, ni lo que Dios quiere. En Génesis capítulo 12, verso 10 al 13, leemos al respecto. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaban para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Aquí se nos dice que hubo hambre en la tierra, tal como sucedió en tiempos de Elimelech, y que Abraham tuvo temor de que los egipcios lo mataran para quedarse con Sara por ser su esposo. Aunque era su media hermana, pues era hija de su padre, pero no de su madre. Y como él vio las circunstancias y no vio al Dios que tiene el control de todas las circunstancias, se dejó gobernar por el temor en lugar de confiar en Dios. ¿Es que acaso el Dios Todopoderoso que le había llamado diciéndole: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, no podía tener cuidado de él y guardar su vida? Claro que sí. Dios podía guardar de él y guardar de su vida. También podía haber cuidado de Sara. Pero como alguien escribió, Abraham buscó por su propia iniciativa cuidar su futuro, creyendo que así ayudaba a Dios a cumplir sus promesas. Y aproximadamente 25 años después, vemos cómo nuevamente Abraham actúa de igual manera, pero en esta ocasión ante el rey de la región de Gerar, llamado Abimelech, tal como lo pueden leer en el libro de Génesis, capítulo 20, verso 1 al 18. También en el Nuevo Testamento encontramos el ejemplo de un cristiano que, siendo discípulo del Señor, vio las circunstancias y dejó de ver a Jesucristo, quien es Dios vivo y verdadero, y de igual manera se dio ante la presión a causa del peligro que había sobre su vida. Y este hombre es el apóstol Pedro. En el Evangelio de Mateo, capítulo 14, verso 22 al 31, leemos de cómo Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, en tanto que él despedía a la multitud. Y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo, y la barca estaba en medio del mar, azotado por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca,
andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Por el contexto vemos que el Señor Jesús acaba de realizar el milagro de alimentar a aproximadamente 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. La cuarta vigilia que se menciona aquí era entre las 3 y 6 de la mañana y se había producido una gran tormenta con fuertes vientos, y cuando el Señor viene a ellos caminando sobre las aguas, estando los discípulos llenos de temor porque creen que el Señor es un fantasma, Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dice: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Podemos ver aquí que Pedro ya caminaba sobre las aguas, lo cual esto ya es algo sobrenatural, milagroso. Sin embargo, al ver el fuerte viento, al ver las olas levantarse alrededor de él, al ver las circunstancias adversas a su alrededor y el peligro, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y aunque el Señor Jesús viene de inmediato en su auxilio, como siempre hace con aquellos a quienes les prometió estar con ellos todos los días de su vida hasta el final, vemos que le reprende por poner su mirada en el peligro que le rodeaba, dejando de ver al Señor y permitiendo que la incredulidad se apoderase de él en ese momento al decirle: ¿por qué dudaste? Ya ven, amados y amadas, porque Dios desea advertirnos acerca de este grave peligro. Carlos Spurgeon escribió al respecto: nadie está tan seguro como aquel a quien Dios guarda, y nadie está en tan grande peligro como aquel que se guarda a sí mismo. Yo les animo a que cuando nos veamos presionados a actuar precipitadamente por la presión que ejerce sobre nosotros el hecho de que estemos en circunstancias adversas y los peligros a nuestro alrededor, cuán bueno sería que trajéramos a nuestra mente que nuestro amado Señor Jesús no nos ha prometido una vida sin tribulaciones, sin dolor o aflicción. Cuando Él estaba compartiendo con sus discípulos antes de ser apresado, Él se aseguró que ellos entendieran esto. Es por ello que en su última enseñanza en el aposento alto les dijo: estas cosas os he hablado, ¿para qué? Para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Y permítanme detenerme en este verso y que el meditar en él sea para cada uno de nosotros una fuente inagotable de paz y gozo, en especial en este tiempo de enfermedad, escasez y tribulación. Y primeramente deseo recordarles que quien hizo esta promesa es Dios vivo y verdadero hecho hombre. Y les pregunto, ¿puede acaso Dios mentir? No. Y si estamos seguros de esto, como sé que todos ustedes que me escuchan lo están, y yo también, entonces, ¿por qué permitir que la ansiosa inquietud o afán llegue a gobernar nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad? En segundo lugar, tengamos siempre presente que estas palabras están dirigidas no a cualquier persona que dice creer en Dios y ser cristiano, pero que nunca se ha convertido a Dios, nunca ha nacido de nuevo, sino que el Señor se las dice a sus discípulos, nos las dice a nosotros,
quienes también hemos creído en Jesucristo igual que ellos, para perdón de todos nuestros pecados y que también tenemos una relación personal íntima con Él como sus amigos. En tercer lugar, vemos que el Señor nos confirma que su pueblo sufrirá aflicción. Y aquí la palabra aflicción es la palabra en griego klipsis, que significa también presión, tribulación, estar en aprieto, dificultad o apuro. Por lo que los cristianos debemos distinguir cuidadosamente de dónde procede esta aflicción, ya que no siempre es a causa de que hemos pecado y contristado al Espíritu Santo de Dios, o debido a que no estamos confiando en Dios, sino que puede venir de Dios mismo para hacernos más conformes a la imagen de su Hijo. En cuarto lugar, no olvidemos que Jesús se los dice o se lo dice a sus discípulos porque los ama. Porque los ama y sabe que muy pronto este grupo de hombres estará rodeado de circunstancias adversas y en peligro de perder sus vidas, como fue el caso de Jacobo, asesinado a espada por órdenes del rey Herodes Agripa I, y de Pedro, quien fue encarcelado también por órdenes del mismo Herodes Agripa con el propósito de asesinarlo, pero fue liberado de la cárcel por un ángel. Y claro está que todo esto ejercería sobre ellos una gran presión de tomar decisiones apresuradas o contrarias a la voluntad de Dios. En quinto lugar, les dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, para que en mí encuentren paz, o para que encuentren paz en su unión conmigo. Yo quisiera invitarlos a que nos detengamos a leer despacio esta promesa del Señor Jesús. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y quiero preguntarles, ¿qué palabra o frase resalta ante sus ojos o les llama mucho su atención? Muchos dirán la palabra paz, y está bien, pues nos llama la atención aquello que deseamos con todo nuestro corazón. Sin embargo, hay una frase en la que deberíamos centrarnos, y no solo eso, sino también grabarla en nuestra mente, y esta es en mí. ¿Por qué razón? Porque el Señor está llamando la atención de sus discípulos y de nosotros hacia Él. Él desea que le miremos a Él y que nunca quitemos nuestra mirada de Él, y más aún en las circunstancias que estamos viviendo y que vendrán en los próximos meses. ¿Por qué el Señor Jesús desea que centremos nuestra mirada en Él? Porque Él no solo es el autor de nuestra paz con Dios, como está escrito, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, sino que también es la única fuente de paz verdadera que existe. Fue Él quien dijo a sus discípulos y nos dice a cada uno de nosotros, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Juan 14:27. Les dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. ¿Y por qué el Señor dice que Él no la da como el mundo la da? Porque la paz que el mundo ofrece no solo es temporal, sino que depende de las circunstancias que nos rodeen. Pero la paz que Cristo da, mi paz os doy, es una paz que podemos experimentar en todo lugar y circunstancia, por adversa que ésta sea para nosotros, y que no se puede encontrar en ningún lugar más que en Él, cuando ponemos nuestra mirada en Él y no en las circunstancias.
A.T. Robertson, en su comentario al texto griego del Nuevo Testamento, escribió al respecto. El verbo tengáis aquí está en el presente del subjuntivo en voz activa. ¿Y esto qué significa? Que el verbo se pueda traducir también como para que podáis continuar teniendo paz en mí. Para que podáis continuar teniendo paz en mí. Es decir, para que podamos tener paz de manera continua, aún en medio del peligro. Por tanto, considero importante decirles que esta paz no es paz sin aflicción, sino paz en medio de la aflicción. Y sabemos que no es paz sin aflicción, porque en Juan 16:33 el Señor les asegura que en el mundo tendrán aflicción, o en el mundo tenéis aflicción. Pues en el mundo solo hay conflictos y dificultades, pero que es paz en medio de la aflicción. Porque la paz que Él nos ofrece es su paz. Dice, mi paz os dejo. La paz que Él produce en el alma que se ha rendido a Él y permanece unida a Él como el pámpano a la vid. Pero ¿habían pensado que también esta paz que Él nos ofrece es su paz? Es decir, esa paz que Él mismo estaba experimentando en esos momentos, a pesar de saber que en unas pocas horas sería arrestado como malhechor, sometido a un juicio injusto y además sería crucificado. Es como si Él estuviese diciendo a sus discípulos, esta misma paz que yo siento en este momento, a pesar de las circunstancias en que me encuentro, ustedes también la podrán experimentar, no importando cuán difíciles o contrarias sean las circunstancias. Pues yo estaré con ustedes, morando en ustedes, en la persona del Espíritu Santo. Y por si esto no fuese suficiente, Adam Clark nos dice, y esta paz de Dios incluye todas las bendiciones posibles. ¿Como cuáles? Luz, fuerza, consuelo, apoyo, la seguridad de que contamos con el favor divino y la unción del Espíritu Santo. Pero el Señor Jesús no solo es nuestra fuente de paz, sino también de gozo. Un gozo que, al igual que la paz que proviene de Él, no tiene que ver con las circunstancias que nos rodean. Un gozo que hizo que Pablo y Silas a medianoche oraran y cantaran himnos a Dios con gozo, a pesar de haber sido azotados mucho y de estar encarcelados con los pies asegurados en el cepo, y que también todos nosotros podemos experimentar a través de nuestra fe y unión con Cristo, aún en las peores circunstancias. Y finalizo con la pregunta. Ante toda esta evidencia, ¿qué es lo que a nosotros nos toca hacer? ¿O qué somos llamados a hacer cuando la presión a causa de la aflicción llegan a nuestras vidas? La respuesta es ser siempre obedientes al mandamiento que el Señor Jesús nos da de confiar en Él y solo en Él siempre. Armarnos de valor, llenarnos de ánimo y de fortaleza cada día por el poder del Espíritu Santo. Poner nuestra mirada en Él y no en las circunstancias, por muy adversas que sean. Tomando la decisión de echar sobre Él de manera continua toda nuestra ansiedad o toda clase de preocupación que nos asedie,
de modo que ya no la sigamos cargando, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y Él sabe por qué permite cada cosa que nos suceda y qué hace con la vida de cada uno de nosotros. De modo que si nuestra vida está en las manos de Jesús, en las mismas manos que sostienen el universo, ¿a qué hemos de temer? Y nuevamente me despido de ustedes manifestándoles mi amor en Cristo, al igual que a sus seres queridos, y deseándoles que Dios les siga guardando y recordarles de la gran necesidad que hay y el deber que tenemos de orar los unos por los otros, por nuestros seres queridos, por la iglesia, por los habitantes de nuestro país y el resto del mundo, para que los que aún no se conviertan a Dios lo hagan y para que traiga una mayor consagración a su pueblo.